Muy buen día, le habla el doctorante Jorge Machado del doctorado Ciencias para el Desarrollo Estratégico, corte 5 de la UBB. En el día de hoy vamos a dar una información muy interesante con respecto a las políticas públicas para la atención integral de las personas con diversidad funcional. La reflexión sobre las políticas públicas en discapacidad supone el manejo de terminología y significados que suelen confundir a nivel académico. Aclarar los conceptos en discapacidad constituyen la base para comprender la importancia de la legitimación de directrices emanadas y reconocer la necesidad de participación de los sujetos involucrados como parte del ejercicio de sus derechos. Se revisaron aspectos teóricos y prácticos relacionados con políticas públicas en discapacidad y se visualizó la importancia de la participación en el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Diversidad funcional es un término alternativo. ¿Verdad? ¿Alternativo de qué manera? Bueno, es un término alternativo al de discapacidad que ha comenzado a utilizarse por iniciativa de algunas personas afectadas y pretende sustituir a otros, cuya semántica hay quien considera peyorativa, tales como discapacidad o minusvalía. Se trata de un cambio hacia una terminología no negativa sobre la diversidad funcional. El término fue propuesto y acuñado en el Foro de Vida Independiente en enero 2005. La diversidad funcional podría entenderse también como un fenómeno hecho a característica presente en la sociedad que por definición afectaría a todos sus miembros por igual, debido a que durante la infancia y la senectud todas las personas son dependientes, dado que en la sociedad existen personas con capacidades diferentes entre sí, incluso grandes variaciones en estas en un mismo individuo a lo largo de la vida. Es posible afirmar que en un momento dado en la sociedad existe diversidad funcional, del mismo modo que se observa diversidad cultural, sexual o generacional. El cambio terminológico ha dado lugar también a una nueva manera de entender el fenómeno y ha significado la descripción de un modelo de la diversidad. Existen muchas palabras ampliamente utilizadas en diferentes ámbitos para denominar al colectivo de personas con diversidad funcional. La más utilizada en España es minusválido. Se utiliza mucho en las plazas de aparcamiento reservado para minusválidos o en lavados para minusválidos, pensiones para minusválidos, residencias para minusválidos, etcétera, etcétera. Tanto en los medios de comunicación como en la calle, las personas con diversidad funcional forman parte de un colectivo menos válido o que vale menos. Las políticas públicas se constituyen en un área de estudio que reviste particular importancia para el colectivo de las personas. Políticas públicas como concepto. El concepto de políticas públicas suele presentar matices diferentes según el contexto sobre el cual se utilice y la forma en lo que signifique la acepción. A primera vista, las políticas públicas se acercan a la lucha por el poder, refiriéndose más a la fuerza política que en distancias gubernamentales, lo cual dota al término de una mirada negativa difícil de contrarrestar. Integración versus independencia. Para las personas con diversidad funcional, el modelo médico rehabilitador considera la inclusión de la sociedad en este colectivo a través del trabajo, centro especial de empleo o el estudio en educación especial, dictado desde fuera de lo que debe hacer la persona.
En este sentido, se espera que desde una ciudadanía activa se redicione la respuesta del Estado hacia el establecimiento de políticas públicas que respondan a las necesidades colectivas de grupos como el de discapacidad, a partir de un enfoque integral que aborde la problemática con base a una postura social desde la perspectiva del derecho, y donde los ciudadanos se conviertan en una vía importante para la transformación social de una poderosa herramienta en el desarrollo de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de salud de la población. Del dicho al hecho. Sin planes no hay políticas públicas. Se entienden los planes en un sentido amplio, abarcando varios programas y proyectos en un sentido restringido. Los planes comprenden diferencias de programas y estos contienen diversos proyectos. A su vez, los planes son a largo plazo, más de 10 años, mientras que los programas y proyectos son a mediano plazo, entre 5 a 10 años, y a corto plazo, menos de 5 años respectivamente. Vale destacar que se trata de un convencionalismo a los fines técnicos. ¿Cuál sería el planteamiento estratégico? Se sostiene que las finalidades de un plan estratégico son fundamentales. Y hay dos. La primera, definir una estrategia e identificar los proyectos e infraestructuras que se van a resultar claves en estos actores. Y la segunda, ser consciente de la interdependencia en relación a sus etapas. De esta manera, como principios generales de la política global en discapacidad, se pueden establecer por lo menos 4: igualdad de oportunidades, accesibilidad a los servicios, no discriminación y autonomía personal. Se aprecia de manera general la existencia de avances en cuanto a los lineamientos referentes a discapacidad. Sin embargo, la legitimación de las políticas en la realidad práctica de la población en situación de discapacidad sigue limitándose predominantemente al discurso de las políticas públicas existentes, más a la equiración de oportunidades desde todos los sectores. En tal sentido, podemos llegar en que la sociedad, como primera destinataria y partícipe, es necesario el protagonismo de los sectores privados y ciudadanos al definirlas como políticas públicas. ¿Cuáles son las necesidades y demandas? Bueno, las políticas públicas deben buscar la satisfacción de las necesidades sociales y por consiguiente la aceptación de los destinatarios. Así pues, podemos resolver los problemas de ineficiencia económica. El primer de los problemas que impiden y obstaculizan el desarrollo integral es la ineficiencia económica. Sin ineficiencia en la gestión de finanzas públicas, el desarrollo físico, económico y humano. Por lo tanto, como reflexión final, citamos un párrafo de la Guía para el Uso No Discriminatorio del Lenguaje en torno a la discapacidad, que resumen nuestra visión sobre la terminología referida al mundo de la discapacidad, diversidad funcional. La cuestión no está en inventar cada vez más y más palabras o crear un lenguaje políticamente correcto para designar al hecho de la discapacidad. Las personas con discapacidad existen, igual que existen mujeres y varones. Con esto doy por concluido esta información, que espero que les haya servido de mucha capacidad para poder entender los problemas que hay entre la diversidad funcional y la terminología minusválido. Espero que con esto tomen conciencia y se puedan entonces mejorar los derechos que tienen las personas que de cierta manera tienen una diversidad funcional. Eso es todo. Muchas gracias y hasta luego.